todo este escandalete que sucede en La Libertad Avanza. Mi editorial de hoy dice tarjeta roja en La Libertad Avanza. Y en algún momento yo creo haber escuchado que en La Libertad Avanza no existen manadas, que no existe tampoco un verticalismo, que por eso es libre, ¿no? Que todos son precisamente libres de pensamiento y de pensar de maneras diferentes, y con esto van construyendo una sociedad libre. Miren cuántas veces uso la palabra libertad, porque de eso precisamente se trata el liberalismo. Ahora pareciera que se borra con el codo lo que antes se escribió con la mano. Todos sabemos que Milei, o a Milei mejor dicho, lo enoja que lo contraríen, o se irrita con las críticas que a veces hacen los sectores políticos o el propio periodismo. A veces tiene razón, se enoja con fundamento, no usa los instrumentos verbales que el propio idioma español nos ha concedido, y se va en algunos exabruptos, ¿no? Y de verdad deja mucho que desear. Miren, la pasada semana fue precisamente una semana de cosas disparatadas en la política nacional. Situaciones que siguen acaparando la atención, por lo menos, de los políticos. Nosotros, los ciudadanos de a pie, estamos en otra cosa, estamos en la realidad diaria. Pero allí, en ese ámbito, va generando asombros e indignación, posiblemente por partes iguales. Comencemos con el escándalo libertario. Lourdes Arrieta, diputada mendocina, anticipó la jugada y después de un escandalete que protagonizó, más denuncias que dijo, ahí Bauti la está poniendo en pantalla para que la identifiquen, digo esto, amigos de FM 107.3, que al estar también llevando adelante este programa por streaming, podemos ver las imágenes también que se van sucediendo, ¿no? Pero bueno, reitero que Lourdes Arrieta, así se llama la diputada mendocina, antes que la rajaran, hizo una jugada con mucha habilidad. Bueno, con mucha habilidad, hizo la única que le quedaba. Pegó el portazo, si se le puede llamar portazo, en su bloque de diputados, insisto, antes que la echaran. Y como era de esperar, ¿qué hizo? Formó bloque propio, un monobloque. Es lógico, se fue de su espacio partidario. Obviamente no se fue de la Cámara que integra. Aunque ella y muchos también otros de otros colores políticos le harían un gran favor al Parlamento si se fueran para siempre, ¿no? Porque nada aportan, solo barullo y solo desprestigio de una de las tres instituciones que sostienen a la República Argentina. Un caso muy parecido fue el del senador por Formosa Francisco Paolantroni, aunque el nivel es totalmente distinto, los fundamentos distintos, la personalidad de Poltroni muy dispar o muy distinta a la de Arrieta. ¿Y qué pasó? Se trata de un enojo que se acentuó desde que se supo que Ariel Lijo estaba nominado para integrar la Corte Suprema. Contra Lijo y quienes lo postularon estaba
despotricando en un estudio de televisión, yo lo estaba viendo justamente, cuando uno de los conductores del programa le dice: hey, te acaban de echar de tu bloque, o algo parecido, ¿no? Él respondió: bueno, me entero por ustedes. Y lo dijo, pareciera resignado, el legislador libertario, que redobló luego la apuesta anti-lijo, y como Arrieta también formó un bloque unipersonal. Este es un lujo que se puede permitir La Libertad Avanza, estando tan flaca, tan escuálida, no solamente en el Senado, también en diputados. Bueno, lo curioso es que tanto la diputada por Mendoza como el senador formoseño siguen profesando su fe mileísta, aunque sea ese mileísmo el que los manda puertas afuera en sus espacios oficialistas. Y algo bastante similar al peronismo, cuando el líder estaba aún vivo, todos peleaban entre ellos en la superficie invocando el nombre de Perón, que para esto tenía una explicación. Y la diferencia está en que estos no se están reproduciendo. Y por el contrario, resta poder a la hora de contar los porotos. Y si de Ariel Lijo se trata, la frutillita del postre la puso el ministro Cunio Libarona, que también en su entrevista por televisión, también lo pude ver, reconoció al juez, o que al juez Ariel Lijo lo propuso nada más ni nada menos que el rafaelino Ricardo Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el organismo máximo de esa, una de las tres patas sobre la que se asienta la República. Cunio Libarona, yo creo que hizo un sincericidio, casi la sinceridad de un niñito. Bueno, por ser prolijo en mi apreciación, porque podría utilizar un término un poco más duro, pero no es mi estilo. Desatinos que se pueden atribuir a inexperiencia en la conducción política, todo bien, no solo por el nivel de improvisación que demuestran muchos personajes llamados a ocupar cargos en el Ejecutivo o en bancas en el Congreso. Aún se advierte falta de manejo por parte de un oficialismo minoritario incapaz de sostener por sus desatinos iniciativas de relevancia, como el pacto firmado en Tucumán entre Milei y los gobernadores. Vaya herramienta de respaldo que tendrían, ¿no? Justamente a este acuerdo entre la nación y la provincia alude el presidente en la fundamentación de su veto a la ley aprobada por el Congreso para reacomodar los ajustes periódicos de jubilaciones y pensiones. Es que se debe recordar que en el Pacto de Mayo, firmado 9 de julio, el gobierno y 17 gobernadores establecieron que el equilibrio fiscal sería en adelante innegociable desde el punto de vista político. Bueno, como todo en la Argentina dura poco, ¿no? El gobierno nacional considera que el aumento previsto en la ley ahora vetada supone para el Estado un gasto adicional de 6 billones de pesos para este año y 15 billones para el 2025. Y eso es el equivalente al 1,64% del Producto Bruto Interno. Se impuso en este caso la firmeza del Ejecutivo. Dijo esto no, y hoy firmó el decreto, que tendrá que ir obviamente camino al Congreso. Además del
respeto a lo dispuesto por un plan de gobierno y acordado con las provincias, Milei mostró una firmeza innegociable, con pocos antecedentes, hay que decirlo. Por ello se supone que llamó a su despacho a legisladores propios y del macrismo, como lo contamos la semana pasada. Con esto sería suficiente para evitar que el veto que enviará en pocas horas más al Congreso sea rechazado por una mayoría especial, como la que aprobó la nueva ley jubilatoria que tanto enfureció al presidente. Bueno, sería penoso que el tema terminara en la justicia. En ese entrevero ingresarán seguramente los diputados y senadores del radicalismo, cuyos gobernadores, recordémoslo, participaron de la firma del pacto que ahora les reclama el presidente para fundamentar su veto drástico, para nada parcial. Lo hizo en su totalidad. A no dudarlo, se trata de un tema difícil y sensible que nos tendrá obviamente a todos ocupados durante estos próximos días. Queda claro que la situación de los jubilados es absolutamente apremiante. No es de ahora. En especial para aquellos que reciben mensualmente el haber mínimo establecido y para los muchachos que superan ese monto por poco. Pero igualmente se debe padecer el duro cuadro económico actual. De esto nos hemos ocupado infinitamente a lo largo de los 13 años que nuestro programa está al aire, aun cuando en otros medios. El compromiso suscrito en Tucumán torna difícil un reacomodamiento para aquellos gobernadores que se encuentren dudando al respecto. Pero volvamos un ratito al tablero electoral para las legislativas del año próximo. No pocos consideran que si la economía acompaña medianamente, ¿no?, a la gestión de Milei, como viene sucediendo, es casi seguro que los libertarios, liderados por la hermana del presidente, que algunos líos también hace, pretendan armar lista propia en la mayoría de las provincias, incluyendo la nuestra, la provincia de Santa Fe. Algo de esto ya hemos escuchado. Pero para ello se necesita concordancia, no solo en las ideas, sino en la ejecución de las mismas. Miren, fue absolutamente ridículo que el bloque de La Libertad Avanza enviara una nota a la presidencia del Senado. Victoria Villarruel es la que preside el Senado, como sabemos, para que expulsara de su bloque a un senador de su propio palo. Esto es desconocimiento total de los reglamentos y de las normas que rigen las actividades parlamentarias de la Cámara Alta. O tal vez la intención de desafiar a la vicepresidente de la Nación, que en el caso del hijo piensa exactamente igual que el senador cuestionado. Y esto lo expresó inmediatamente, o sea, no bien apareció el nombre del juez candidato a la Corte en trascendidos al principio y luego en firme. Desde este espacio, desde Juntos en Rec, propiciamos siempre nosotros la renovación de los actores políticos. Era una manera de oxigenar la actividad parlamentaria, sobre todo. Pero también se debe tener en cuenta el nivel de preparación de esos candidatos que después llegan a las bancas y producen este tipo de despiole, ¿no? Lo que no ayuda ni para jerarquizar el Parlamento,
ni para resolver los verdaderos problemas que la sociedad tiene. Todos estos culebrones que se producen no ayudan en absoluto para avanzar en la concordia y juntos tratando de recuperar esta Argentina que tras tantos años de populismo quedó destrozada. Miren, si quienes quieren ingresar a la política, bienvenidos sean, para renovar la famosa casta a la que se refiere tanto Milei y ahora todo el mundo y de la que están empezando a formar parte los libertarios, debieran pensar un poco primero, además de buenas intenciones, en la forma de resolver cada uno de los temas. De lo contrario, el Parlamento en su totalidad se convierte en un viejo conventillo.